Ahí está lo que hicimos en la última clase, que vimos un ejemplo de casos de factorización, cómo se resuelven para las ecuaciones de segundo grado o ecuaciones cuadráticas. Factorizamos y encontramos los resultados igualando cada uno de los factores, es decir, cada uno de los paréntesis, igualándolos a cero. Eso fue lo último que vimos en la clase del día lunes. Vamos a ver otro ejemplo con casos de factorización. Pero ahora vamos a tener lo siguiente. Ya ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, ya se ve. Permítame, están entrando más compañeros. Entonces, para el primer ejemplo que vamos a resolver ahorita, vamos a tener ahora 6x al cuadrado menos 7x menos 3 igual a 0. Entonces, como podemos observar, a diferencia del ejemplo que hicimos en la clase del lunes, el coeficiente que tiene el término cuadrático es diferente de 1. Entonces, quiere decir que estamos trabajando con el caso de factorización de la forma ax al cuadrado más bx más c. ¿Se acuerdan cómo se tenía que factorizar este trinomio? Orlando dice que sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero, Orlando? Raíz cuadrada del primero. No, ahí empezamos mal, porque tiene un número diferente de 1 aquí como coeficiente. Se divide entre ¿No hay 6. que despejar X? Oscar, no entendí qué dijiste porque hablaste al mismo tiempo que Ángel. ¿Podrías repetir lo que dijiste? ¿No hay que despejar X primero? No, no es necesario despejar. Se hace lo que dijo su compañero Ángel. Tenemos que dividir entre el número que esté aquí como coeficiente del término cuadrático. Es decir, voy a multiplicar y dividir por ese número, de tal forma que me va a quedar toda la ecuación 6 por 6x al cuadrado menos 7x menos 3 sobre 6 igual a 0. Recuerden, el primer paso era multiplicar y dividir por el mismo coeficiente que tenga el término cuadrático. En este caso, mi coeficiente es número 6, entonces multiplicamos, pero ahora que hagamos la multiplicación término a término, al primer término, si lo multiplicamos y sería 36x al cuadrado. En el segundo término, solamente voy a dejar expresada la multiplicación, no la realizamos, solo lo expresamos y queda menos 7 que multiplica a 6x. Menos el tercer término sí se multiplica y sería 6 por 3, tenemos 18. Todo esto sigue dividido entre 6 y es igual a 0. Ahora, ya que tenemos esto de aquí, ya podemos agarrar y sacar la raíz cuadrada del primer término, que era lo que me decía su compañero Orlando. Entonces, sacamos la raíz cuadrada del primer término y raíz cuadrada de 36x al cuadrado sería 6x y 6x. Ponemos el signo del segundo término, que es menos, y la multiplicación del segundo signo por el tercero, que sería menos por menos, me da más, y lo ponemos en el segundo factor. Ahora tengo que buscar un par de números que multiplicados me den 18, pero que restados me den 7 negativo. Entonces, ¿quién es ese número o quién es ese par de números? 9 y 2. El 9 y el 2. Solamente que aquí, como tenemos signos diferentes, sí nos interesa en dónde voy a poner el 9 y en dónde voy a poner el 2. Y en el negativo es 9. Recuerden, El negativo es 9. ajá,
Correcto, ya que necesito menos 7, por lo tanto, el 9, que es mayor, debe ir en el negativo y el 2 en el positivo. Hasta ahí no sé si alguien tenga alguna duda. No, profe. No, bueno. Entonces, de los factores que yo tengo aquí, que son 6x menos 9 y 6x más 2, a cada factor yo le voy a buscar un factor común. Por ejemplo, entre el 6x y el menos 9, ¿quién sería su factor común? Recuerden que no necesariamente tiene que ser puras letras, puede ser nada más numérico. Para encontrar el factor común dentro de los números, tenemos que calcular máximo común divisor. ¿Quién es el máximo común divisor de 6 y de 9? 3. El 3. Entonces, lo saco como factor común. ¿Y qué pasa si dividimos a 6x entre 3? ¿Me daría? 2x. 2x. ¿Y si dividimos a 9 entre 3? 3. Me daría 3. Del primer factor ya encontré su factor común, que es 3. Ahora vamos con el segundo factor. De 6 y de 2, ¿quién es el máximo común divisor? 2. 2. Solamente el 2 y hacemos lo mismo. 6x entre 2 me da 3x. 3x y 2 entre 2 pues me daría 1. Y aquí seguimos dividiendo entre 6. Ahora fíjense, todos estos términos se están multiplicando. El 3 está multiplicando 2x menos 3. El 2 está multiplicando 3x más 1. Y todos se están multiplicando. Quiere decir que yo puedo agarrar estos dos factores, que sería el 3 y el 2, y multiplicarlos entre ellos. Ya que si lo multiplico, ¿cuánto me va a dar? 3 por 2 6. sería 6. Y puedo acomodarlo de la siguiente manera. 6 por 2x menos 3 por 3x más 1. Y sigue siendo la misma expresión. Esto lo único que me va a servir es para poder simplificar este 6 del numerador con este 6 del denominador, ya que tengo 6 sobre 6, me da la unidad, y por lo tanto ya factoricé y me queda 2x menos 3 por 3x más 1 igual a 0. Hasta ahí ya terminé de factorizar. No sé si alguien tenga alguna duda, porque todavía no termino. No, profe. Recuerden que lo que nosotros ocupamos es encontrar el valor de la X. Entonces, a partir de este punto, ya que factoricé, lo vamos a resolver igual que el ejercicio que hicimos el día lunes. Cada uno de los factores se va a igualar a 0. Voy a poner aquí igualar a 0 cada factor. O sea, con cada factor me refiero a cada paréntesis. Por lo tanto, me va a quedar como 2x menos 3 igual a 0 y 3x más 1 igual a 0. Entonces despejamos la x de cada uno de nuestros factores y sería x es igual, el 3 está negativo, va a pasar positivo. El 2 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces aquí le puedo poner x subíndice 1 igual a 3 medios. Y en el otro tenemos x es igual 1, está sumando, va a pasar restando y me queda como menos 1. Y el 3 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y aquí le puedo poner x subíndice 2. Y como pueden observar ya tenemos los valores para x. Ahí termina, profe, la... Ahí ya terminamos. Cuando ya encuentro los valores de x, entonces ya terminé. No sé si tengan alguna duda. No, profe.
¿Queda claro cómo se encuentran los resultados cuando se utiliza casos de factorización? Ya, profe, ¿le puede bajar un poquito la... ¿Bajar o subir? Así bajarle para que se mire el principio, el problema. Ah, ok. Hasta ahí empezamos. Sí, está bien, profe. Con este sería, que terminamos las soluciones de las ecuaciones completas. Vamos a ver qué pasa con las soluciones para ecuaciones de segundo grado cuando son mixtas. Recuerden que vimos dos casos. Entonces vamos a poner aquí solución de una ecuación de segundo grado incompleta. Cuando empezamos el tema, vimos que podía darse de las dos formas, que tuviéramos que B era igual a 0 o que C era igual a 0. Entonces, vamos a ver en el primer caso, cuando son mixtas y tenemos de la forma ax al cuadrado más bx igual a 0. Aquí estamos teniendo que C es igual a 0. Entonces, aquí lo que hacemos es muy sencillo. Para obtener las raíces de esta expresión, solo aplicamos el factor común. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, para el primer ejemplo tenemos la siguiente ecuación. X al cuadrado menos 5x igual a 0. Entonces, si factorizamos sacando factor común, ¿cómo nos va a quedar nuestra ecuación? Entonces, aquí entre x al cuadrado y 5x, mi factor común es la x. Y me quedaría x que multiplica a x menos 5 igual a 0. Y después de aquí hacemos lo mismo que hicimos en el caso anterior, que era igualar cada factor a 0. O sea, me queda x igual a 0 y x menos 5 igual a 0. X1 ya lo obtengo. X subíndice 2 sería el 5 está negativo, va a pasar positivo. Y listo. Así de sencillo. Entonces, ¿en qué caso sabremos en donde se aplica raíz cuadrada del primero para factorizar? Jenner, no entendiste los casos de factorización, ¿verdad? Eh, Algo así. Algo así. Bueno, si es algo así, entonces tenemos que ponernos a practicar. No nada más con la clase de un día quieras aprender los casos de factorización. Para aplicar ese que estás diciendo, tiene que ser de la forma x al cuadrado más bx más c, en donde el coeficiente de este exponente vale 1. El caso que vimos aquí, el coeficiente de x al cuadrado o de la expresión cuadrática es diferente de 1. Por eso aplicas este caso de factorización. Todas las soluciones que yo les estoy dando para las ecuaciones de segundo grado, no quiere decir que tenga yo que resolverlo cada ejercicio con un método en específico. Yo les estoy dando todas las soluciones y ustedes van a observar qué método es el que se me hace más fácil a mí para resolverlo. Pueden incluso resolver todas las ecuaciones de segundo grado si quieren por fórmula general y listo. Pero deben de aprender cada uno de los métodos y ya cada uno va a decidir cuál es el que se le hace más sencillo. Profe, disculpe.
Dígame, ¿Podría subir tantito? ¿ahí está bien? Tengo una duda, una pequeña duda. ¿Por qué el 7 por 6 queda solo ejemplificado y no hecho? Son las reglas que seguimos para el caso de factorización, Rigoberto, y nunca se multiplica el segundo término, ya que tenemos que buscar la resta de los dos números. Si hacemos la multiplicación no nos daría ese número. Por eso nada más queda expresado. Ah, ok, profe. Si se dan cuenta, solo afectamos al primero y al tercero, que son a los que se les saca raíz. Bueno, entonces, en el caso de las mixtas, en donde C es igual a 0, lo único que hacemos es sacar este factor común entre los dos términos que contienen a la X, y mi factor común obviamente va a ser X. Factorizo, aquí es factor común, y después igualo a 0 cada uno de mis factores. X igual a 0 y X menos 5 igual a 0. ¿Qué pasó, Jenner? ¿Te leo o te escucho? Sí, vi que te desconectaste. ¿Qué pasó? Ay, Jenner. En serio que hay que ponerse a estudiar un poquito más, ¿eh? Recuerden, los casos de factorización, ya lo vimos en la unidad anterior. Cada uno de esos casos de factorización es una forma de simplificar nuestra función. Ahora, ¿cómo sé qué caso de factorización es el que voy a aplicar aquí para las soluciones de segundo grado? Les decía, yo tengo que enseñar todas las formas de solución, pero ustedes van a ver qué método es el que se les hace más sencillo. Pueden resolver todas las ecuaciones de segundo grado con fórmula general, si así les gusta. El punto es que ustedes aprendan cada uno de los métodos diferentes. Ahora, en cuanto, ¿cómo sé si es de la forma ax al cuadrado más bx más c? Simplemente me lo va a decir el coeficiente del término cuadrático. Si este coeficiente es diferente de 1, tengo que hacerlo de esta manera, así como resolvimos aquí. Si en cambio el coeficiente del del término cuadrático es igual a 1, quiere decir que estoy trabajando de la forma x al cuadrado más bx más c, en donde sacamos la raíz cuadrada del primer término, ponemos el signo del segundo, o sea, prácticamente lo que hicimos a partir de acá. Pero entonces tenemos que practicar un poquito más los casos de factorización, porque obviamente no están quedando claros. ¿Alguien más tiene alguna otra duda en el primer ejemplo que hicimos de las mixtas? ¿Puedo poner otro ejemplo más complejo de ese? Es que no hay otro ejemplo más complejo de eso. Ah, bueno, no, ya sería nada más ver. Es que en algunos exámenes pues, surgen sorpresas. Y esas sorpresas surgen porque no estudiaron. Precisamente. No encuentro falla en su lógica. ¿Verdad? Sí, es que, bueno, en algunos exámenes lo ponen así y luego sacan con que esa misma fórmula la derivas y luego de eso la graficas Pero y no estamos después de eso derivando. hacer la comprobación. Todavía No, no pero, llegan a derivadas. no, pero en esos casos, por ejemplo, ahorita aprendemos eso así, o sea, Ajá. x cuadrado menos 5x igual a 0, pero todo eso
entre 6x. Ajá, Ahora ¿y qué tiene que ver factorizarlo. eso? Esos son los cambios radicales en los que todos se confunden. O bueno, Bueno, yo pero también me confundo en eso. que aparezca una fracción no quiere decir que sea Son lo que diferente. dijo mi compañero de que si hay otro más complejo de una vez para matar todos los Bueno, procesos. el punto es que les espanta trabajar con fracciones, pero no pasa nada con las fracciones. Recuerden que ya vimos los casos por ejemplo, en las ecuaciones de primer grado, cuando teníamos fracciones, ¿qué hacíamos? Simplemente multiplicar a toda la ecuación por ese denominador y así eliminábamos la fracción y ya no pasa nada. O sea, cambiamos la ecuación por una ecuación equivalente. Pero bueno, les voy a poner otro ejemplo. Y tenemos x menos 3 al cuadrado menos 2x más 5 al cuadrado igual a 16. Bueno, perdón, aquí es menos 16. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí primero? Lo primero que tengo que hacer es desarrollar cada binomio elevado al cuadrado que tenemos aquí para ver realmente cómo queda mi ecuación. Porque así no puedo observar si es una ecuación mixta, si queda una completa. Entonces tenemos que desarrollar. Y aquí vamos a utilizar otra cosa que ya vimos que se llaman productos notables. ¿Cuál es la fórmula de producto notable para el binomio al cuadrado? Bueno, aquí vamos a desarrollar, voy a poner desarrollar con productos notables. Entonces, aquí la fórmula que tenemos de producto notable es la siguiente. A puede ser más o menos B elevado al cuadrado. Y esta fórmula que me dice que tengo que poner el cuadrado del primer término, que sería x al cuadrado. Como el signo aquí es menos, entonces sería menos el doble producto del primero por el segundo. Sería 2x por 3, entonces me va a dar 6x. Más el cuadrado del segundo término, que sería 9. Ahí ya desarrollé el primer binomio al cuadrado. Luego hay un signo menos y desarrollamos el otro binomio al cuadrado. El cuadrado del primer término sería 4x al cuadrado. Más el doble producto del primero por el segundo. 2 por 5 son 10, por 2 sería 20x. Más el cuadrado del segundo término, que sería 5 por 5, tenemos 25. Y esto me dice que es igual a 16. Entonces, aquí ya desarrollé los dos binomios al cuadrado. Solo me hace falta quitar este signo menos y quitar este paréntesis. Es decir, voy a multiplicar a todo el signo, perdón, a todo lo que está dentro del paréntesis por ese signo menos y vamos a igualar la ecuación a 0. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar como x al cuadrado menos 6x más 9 y este signo menos me está indicando que todos los términos que estén dentro del paréntesis van a cambiar de signo y me va a quedar menos 4x al cuadrado menos 20x menos 25. Y este menos 16 que está negativo lo paso al lado izquierdo y me va a quedar como más 16 igual a 0. No sé si hasta ahí vamos bien o alguien tenga alguna duda. Sí, profe, vamos bien. Entonces, sumamos términos semejantes, sumamos o restamos términos semejantes. Tengo x al cuadrado menos 4x al cuadrado, me da como resultado menos 3x al cuadrado. Vamos con los términos lineales, es decir, los que solo tienen a la x, y me queda menos 6x, tengo menos 20x y menos 25. Todos son negativos, entonces tenemos que aplicar una suma. ¿Cuánto me va a dar esa suma? 51. Perdón, ¿Por qué menos no, 25? sí tiene razón, el 25 no, solo la x es menos 6x menos 20x. Será menos 26. 26. Menos 26x, ya estaba yo tomando otro término que no era. Vamos con el siguiente, que son los términos independientes. Tenemos Menos 9. 9 positivo
y 25 negativo y 16. 16. Tomamos los positivos y son 9 más 16, son 25. Menos 25 me daría 0. Entonces, observamos que esto que teníamos aquí al principio, a la hora que desarrollamos, nos da una ecuación mixta de segundo grado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? ¿Cómo lo voy a resolver? Hacemos lo mismo que el primer ejemplo que hice aquí. Sacamos factor común la X de esos términos que acabo de encontrar. Voy a sacar como factor común la X. Si sacamos como factor común la X, el primer término me quedaría como menos 3X menos 26 igual a 0. Entonces, de aquí, como ya saqué el factor común, igual a 0 cada uno de los términos, y X subíndice 1 es igual a 0. El otro me va a quedar menos 3X menos 26 igual a 0. Por lo tanto, X subíndice 2 va a ser igual a 26 positivo entre menos 3. Aquí lo podemos expresar el signo menos entre los dos números. Y listo. Ahí ya tengo los dos valores para X1 y para X subíndice 2. Perdón, ¿por qué X1 es igual a 0? Porque tengo que igualar los dos factores a 0. No sé si queda claro aquí. ¿Queda claro o hay dudas? Está claro, profe. Quedó Vamos. claro, profe. Vamos a ver su ejemplo difícil que quiere Jenner, que es con fracciones. Si nosotros tenemos ahora X menos 9 sobre 6 más 3 medios menos X al cuadrado sobre 3 igual a 0. Y tenemos que encontrar el valor de la X. Entonces, ¿cómo solucionamos aquí? Si tenemos fracciones, ¡ay! Ya acabó el problema porque tenemos fracciones. ¿Qué hacemos? Vamos al mínimo común ¿Sacamos el mínimo común qué? divisor o los multiplicamos. Los multiplicamos para poder hacer la suma de la operación. Ajá, que sería lo que dice su compañero Orlando, creo que aquí nos escribió, a ver, déjenme leer lo que escribió Orlando. Buscar un denominador en común, correcto. Tenemos denominadores diferentes, entonces buscamos un denominador en común, que sería lo que dice y de 3. ¿Ah? ¿Quién sería el mínimo común múltiplo de 6, 2 y de 3? ¿6? Sería 6. 2. Entonces, quiere decir que a toda la ecuación la vamos a multiplicar por 6. Entonces, tenemos 6 que multiplica con 6 que divide, o sea, este 6 tiene que multiplicar a este término, a este segundo, a este tercero y al 0.
sea, va a multiplicar los 4 términos. Pero primero hacemos las divisiones término a término. 6 entre 6 me da 1 y me queda x menos 9. 6 entre 2 me da 3. 3. Por el 3 del numerador, Queda 1. no, se multiplica. 3 por 3 9. sería 9. Ahora tenemos 6 entre 3, 2. me da 2, pero aquí hay un signo negativo. Y 2 por la x al cuadrado me daría 2x al cuadrado. 2x al cuadrado igual a 0. Entonces, checamos nuestros términos y cuánto me da el 9 positivo con el 9 negativo, se van a simplificar o se hacen 0 y me queda x menos 2x al cuadrado igual a 0. Ya pasamos de una ecuación con fracciones a una ecuación con números enteros, en donde ya veo que su factor común es la x y me quedaría x entre x es 1 menos 2x al cuadrado entre x me queda 2x y esto es lo que igualamos a 0. Entonces, cada uno de estos factores se igualan a 0 para encontrar la respuesta y sería x subíndice 1 igual a 0. El otro término me queda 1 menos 2x igual a 0 y de ahí despejamos. Tenemos menos 2x es igual a menos 1. O lo que es más sencillo, pasar el 2x al otro lado de la igualdad y me quedaría 1 es igual a 2x. Recuerden que es una igualdad, es lo mismo si lo dejo del lado izquierdo o si lo dejo del lado derecho. Entonces es más sencillo pasar el negativo al otro lado de la igualdad para que quede positivo. Entonces, este 2 que está multiplicando a la x va a pasar al otro lado dividiendo. Y tendríamos que es 1/2 es igual a x. Y aquí le podemos poner x subíndice 2. Y ya tenemos los dos valores. ¿Dudas? No, profe. Eso sería el caso de que tengamos una ecuación de segundo grado mixta. Entonces vamos ahora con una pura. En las puras tenemos ahora ax al cuadrado más c igual a 0. Quiere decir ahora que nuestro valor lineal es b igual a 0. Aquí también está súper sencillo porque también vamos a aplicar un caso de factorización. No sé si se acuerdan de este caso. Vamos a poner aquí, dejen cambio de color. Y tenemos ejemplo 1. X al cuadrado menos 9 igual a 0. ¿Se acuerdan qué Diferencia de caso de... cuadrados. No recordamos? Sí, Jenny, ya sé que no recuerda nada de los casos de factorización. Una diferencia de cuadrados, Ángel, muy bien. Tenemos x al cuadrado y este 9 lo podemos ver como un 3 al cuadrado. Entonces, la diferencia de cuadrados que me indicaba, simplemente saco raíz cuadrada al primer término y raíz cuadrada al segundo, y los escribimos en dos factores. Sería x, x. En uno voy a poner signo más y en el otro voy a poner signo menos. Y listo. Igualamos a 0. Ya tengo factorizado mi expresión. Entonces, simplemente lo único que hace falta es cada factor igualarlo a 0. Por lo tanto, me da que x1, bueno, lo voy a hacer por partes mejor. X más 3 igual a 0. X menos 3 igual a 0. Entonces, x subíndice 1 me da menos 3 y x subíndice 2 me da igual a 3. Listo, ya se terminó. ¿Alguna duda?
Si no quiero factorizar, simplemente aquí pude despejar y me quedaba como x al cuadrado igual a 9. Esa sería otra forma. Y para quitar el exponente al cuadrado, ¿qué tengo que hacer? Saco raíz en ambos lados de la igualdad y me quedaría x igual a raíz cuadrada de 9 y x es igual a más menos 13. Esa es otra opción. ¿Sale? No sé si alguien tenga alguna duda. Sí, en las raíces cuadradas tenemos dos soluciones y siempre es más y menos. Recuerda que, por ejemplo, 5 por 5 positivo me da 25. Menos 5 por menos 5 me da 25 también. Entonces, siempre en la raíz cuadrada tengo que sacar dos valores, el positivo y el negativo. Vamos a ver el último ejemplo, porque yo creo que ya no nos va a dar tiempo de otro más. Tenemos 2x menos 3 entre x menos 3, y esto es igual a x menos 2 entre x menos 1. Observamos que tenemos fracciones con, ¿qué cosa pones, Jenner? Es que no te puedo estar leyendo y estar escribiendo. Y si un 9 fuera negativo, también tendría, no, Orlando, no podemos sacar raíz cuadrada de un número negativo. Ahí tendríamos que trabajar con los números imaginarios, que fue lo que ya vimos en la unidad 1. Entonces, vemos que tenemos fracciones en donde están las variables tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, lo único que vamos a hacer aquí para eliminar esos denominadores es multiplicar cruzado. Este x menos 1 completo va a pasar al otro lado de la igualdad y como se encuentra en el denominador, pasaría al numerador, o sea, multiplicando. Y lo mismo va a pasar con este x menos 3. Se encuentra en el denominador, lo cambiamos al otro lado de la igualdad y va a pasar al numerador multiplicando. Quiere decir que vamos a obtener lo siguiente. X menos 1, que estaba dividiendo, lo cambié al otro lado de la igualdad y pasó multiplicando. X menos 3 pasó lo mismo. Estaba dividiendo del lado izquierdo, lo pasé al lado derecho multiplicando. Y ahora sí ya no tengo fracciones, tengo puros números enteros, pero tengo que desarrollar esa multiplicación. Entonces, ¿cuánto me va a quedar la multiplicación aquí? Tenemos 2x por x, 2x al cuadrado. 2x por menos 1, menos 2x. Menos 3 por x, menos 3x. Menos por menos me da más y sería más 3. Aquí desarrollamos lo mismo o aplicamos productos notables, pero para no estar en problemas que no se acuerdan con los casos de productos notables, a ver qué caso sería ahí, x menos 3 y x menos 2. Binomio con un término semejante. Binomios con término común. Entonces, por aquellos que no se acuerdan, vamos a desarrollar la multiplicación. X por x, x al cuadrado. X por menos 3, menos 3x. Menos 2 por x, menos 2x. Menos por menos me da más y 2 por 3 serían 6 positivo. Entonces, sumamos todos los términos semejantes del lado izquierdo y del lado derecho y me queda 2x al cuadrado menos 5x más 3. Y del lado derecho me queda x al cuadrado menos 3 y menos 2 son menos 5x más 6. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es dejar todos los términos, el cuadrático, el lineal y el independiente del lado izquierdo, y vamos a igualar la ecuación a 0. Entonces, me queda 2x al cuadrado
menos x al cuadrado menos 5, bueno, mejor primero voy a escribir los del lado izquierdo y luego los del lado derecho. Menos 5x más 3. Entonces la x al cuadrado está positivo, va a pasar negativo. El 5x está negativo, va a pasar positivo. Y el 6 está positivo, va a pasar negativo. Ahora sí, reducimos términos. Tengo 2x al cuadrado menos x al cuadrado me da x X al al cuadrado. cuadrado. Luego tengo 5x negativo con 5x Se borra. positivo, se hace 0. 3 positivo menos 6, Menos, entonces me da menos 3 igual igual a a 0. 0. Entonces de aquí no lo podríamos ver como una diferencia de cuadrados, solamente que el 3 no va a tener una raíz cuadrada, un valor exacto que sea puro número entero. La raíz cuadrada de 3 me da decimales, pero lo podemos hacer de la segunda forma, que es despejando, y me queda x al cuadrado es igual a 3 positivo. Está negativo, pasa positivo. ¿Cómo eliminamos la raíz cuadrada? Perdón, el exponente al cuadrado con la raíz cuadrada. Entonces sería x es igual a raíz cuadrada de 3. Entonces aquí, como no tenemos un valor que me dé sin decimales, me va a dar entero, podemos expresar la respuesta como más menos raíz cuadrada de 3. Y pueden poner x subíndice 1 es igual a raíz de 3 y x subíndice 2 menos raíz cuadrada de 3, para no trabajar con los decimales. Por eso le puede bajar tantito. Claro, ahí, donde empieza el problema. Sí, profe, está bien. Con eso terminamos las ecuaciones de segundo grado. Les dije que también para ecuaciones de segundo grado, en lo que es su problemario, tiene que ser con ejercicios de aplicación, ¿verdad? Bueno, ya la clase ya terminó, la hora asíncrona, pero vamos a tomarnos 10 minutitos de la otra hora que es sí, ¿verdad? Todavía tenemos otra hora. Sí. 10 minutos de la otra hora para explicar un ejemplo de aplicación y que ya quede terminado lo que es las ecuaciones de segundo grado, y mañana nos quedemos nada más con lo que son ecuaciones, desigualdades, perdón. ¿Sale? Entonces el ejemplo práctico sería el siguiente. Voy a poner qué número era, ejemplo 2, ejemplo 3. Aquí no quiere decir que voy a poner 3 de mixtas, 3 de completas o 3 de puras. Aquí van a ser 3 en general de ecuaciones de segundo grado. Puede ser que una sea completa, otra sea mixta, otra sea pura, o sean puras, o no sé cuántas pedí, entonces si eran 3 o 5, pero los ejercicios que diga ahí el manual es en general de segundo 3, bro. grado. Bueno, la cantidad que diga el manual. Dice, determina las dimensiones de un rectángulo. No quiere decir que todos me van a poner ejemplos de dimensiones de figuras geométricas. Este es un ejemplo cualquiera. Ustedes pueden buscar otros ejemplos de aplicación, pero son más o menos como debe de ir. O sea, me refiero a que debe llevar el enunciado y luego ustedes plantear las ecuaciones. Esos son los ejemplos prácticos. Determina las dimensiones de un rectángulo, porque si no ya vi todos los problemas con puros figuras geométricas. Nada más les van a cambiar los valores, ¿verdad? Si su perímetro
es de 280 metros y su área es de 4.000 metros cuadrados. Entonces, sabemos que la figura es un rectángulo. Sabemos nosotros la fórmula para calcular lo que es perímetro y la fórmula para calcular área. Por ejemplo, tenemos que escoger, como aquí estamos trabajando con ecuaciones de segundo grado, con solo una incógnita, vamos a poner las variables con respecto a esa incógnita. Es decir, un lado va a ser X y el otro lado va a estar con respecto a esa X. ¿Cómo calculamos lo que es el perímetro? La De suma un de sus lados. rectángulo. La suma de sus lados. Pero vemos que tenemos dos lados iguales, entonces Y dos es sería, igual. vamos a poner, por ejemplo, 2 2x y 2. veces la base más 2 veces la altura. Ahorita lo vamos a cambiar por la X. Y sabemos que esto es igual a 280 metros. Si a la base yo le puse que es X, entonces sería 2X más 2 veces la altura es igual a 280 metros. Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sacamos como factor común el 2, que está aquí en lo que es la base, y está aquí donde está la altura. Entonces, si lo sacamos como factor común, me quedaría X más altura igual a 280 metros. Este 2 que está multiplicando lo puedo pasar al otro lado de la igualdad y pasaría dividiendo. Entonces sería X más altura igual a 280 sobre 2 me da 140 metros. O en este caso vamos a dejar afuera las unidades. 140. Ahora, ¿qué queremos? Queremos la altura para que quede en términos de la X. Entonces solamente despejo. Altura es igual a 140. Está sumando, pasa restando. Y ya puedo escribir aquí que la altura equivale entonces a 140 menos X. ¿Sí? Ya tengo las dos, los dos términos, que es la base y la altura, los dos en términos de la X. ¿Sí se entendió o hay alguna duda? Sí, profe. Bueno, como ya tengo cuánto vale la base y cuánto es la altura, vamos a calcular ahora con la fórmula del área. Sabemos que para calcular el área de un rectángulo Paso por altura. es base por altura. En donde la base sabemos que vale, o nosotros le pusimos que vale X, y la altura lo calculamos y nos quedó como 140 menos X. Y sabemos cuánto vale esa área, que son 4.000 metros cuadrados. Entonces, resolvemos la ecuación de segundo grado utilizando estos datos. Sería X por 140 son 140X menos X por X, X al cuadrado. Y esto es igual a 4.000. Ya no voy a poner las unidades para trabajar con la ecuación. Ahí. Entonces, ya tenemos la ecuación de segundo grado, igualamos a 0 y nos queda 140X menos X al cuadrado menos 4.000 igual a 0. Podemos acomodar términos ordenando de mayor a menor y me quedaría menos X al cuadrado más 140X menos 4.000 igual a 0. Vemos aquí que tenemos la X
al cuadrado como negativo. Pero ese signo negativo no me afecta en mucho. Puedo utilizar fórmula general, puedo agarrar y multiplicar todo por -1, y al multiplicar todo por -1, el que esté negativo se va a volver positivo, y el que esté positivo se va a volver negativo. Y me va a quedar mi ecuación como x al cuadrado y no estoy afectando en nada porque estoy multiplicando a toda la ecuación completa, ¿eh? No solo al primer término, no solo al segundo, no solo al tercero, a toda la ecuación. X al cuadrado menos 140x más 4000 igual a 0. Entonces yo escojo cualquiera de los métodos que ya vimos para resolver un sistema de ecuaciones de segundo grado y voy a resolverlo por el de casos de factorización. Pongo la raíz cuadrada del primero, el signo del segundo, y la multiplicación de menos por más me da menos, y tengo que buscar un par de números que multiplicados me den 4000 y que sumados me den 140. ¿Quiénes serían esos números? 100 y 40. 100 y 40. Entonces, como los dos tienen el mismo signo, no interesa en dónde ponga yo cada uno. Entonces, separamos y tenemos que x menos 40 es igual a 0, x menos 100 es igual a 0. Por lo tanto, tenemos dos respuestas en donde x subíndice 1 es igual a 40 y x subíndice 2 es igual a 100. Ya encontré mis dos respuestas, pero recuerden que aquí me pide determine las dimensiones de un rectángulo. Quiere decir que puede ser de dos opciones. Que mi base de mi rectángulo, que es x, sea 40 y por lo tanto su altura, ¿cuánto va a ser? Va a ser de 100, 140 menos 40, o al revés, que la base sea 100 y que la altura sea 40. O sea, las dimensiones, si ponemos acá como respuesta, las dimensiones del rectángulo son 40 y 100 metros. Y listo. Ahí ya terminamos. Esto es un ejemplo práctico, en donde yo tenga un enunciado, tenga que establecer las ecuaciones, resolvamos esas ecuaciones y interpretemos nuestro resultado. Eso es lo que les pide como evidencia en su problemario. ¿Sí? No sé si queda claro ahí o hay alguna duda. ¿Claro? ¿Dudas? Si no, ya para la siguiente hora les voy a dejar unos ejercicios de tarea para resolver. Determina las raíces de las siguientes ecuaciones. Con las raíces se refiere a los valores de x1 y x2. ¿Qué pusiste, Orlando? Ya no alcancé a leer. En la factorización, no, ya entendí eso. Entonces, tenemos 3x al cuadrado menos 192 igual a 0. X menos 1 entre x menos 2 igual a x menos 3 sobre 2x menos 3. Tercer ejemplo, 4x al cuadrado menos 8x igual a 0. Para Cuarto la próxima ejemplo, clase, profe. sí, para la próxima clase, que es mañana. Ya lo resolvimos, espérenme.
X más 4 al cuadrado es igual a 4 menos X por 4 más X. Van a ser 6 ejercicios, ¿eh? (14x al cuadrado menos 33x menos 5 igual a 0). Y el sexto y último, cada quien va a escoger con qué método lo resuelve, pero recuerden que lo ideal es que practiquemos todos los métodos. X al cuadrado menos 2x menos 15 igual a 0. Listo, esos 6 ejemplos nada más. Profe, ¿le puede bajar tantito? Ahí nada más. Sí. Entonces, no voy a poner asignación en Classroom de estos ejercicios. Son para que ustedes practiquen. Mañana, si tienen la siguiente clase, checamos si hubiera alguna duda. Y si no, pues ya